Muy buenas tardes, si me escuchan. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes ahí para todos. Tarde, Pues todavía están aún trabajando ahí todavía. Hola, Lick, buenas tardes. Buena tarde, muy buena tarde para todos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes para todos. Bueno, los que puedan encender sus cámaras, pues les voy a agradecer, no importa si van a la par del chofer o les va cobrando el ayudante, no se preocupen. No, bájate. O están peleando en la casa con los niños. De todo escucha uno. Ahí tienen cuidado con los micrófonos porque se entera uno de todo. Y escucha hasta lo que no tiene que oír uno. Bueno. No se preocupe, Silvia, no se preocupe. Es que recuérdese que hay ventajas y desventajas de la virtualidad. Muy bien, entonces, dándole continuidad a lo visto en clase, lo último que estábamos viendo era el tema de la clasificación de los contratos. Al igual, no hay gatos en presencial, dice, no hay gatos. Entonces, en materia de la clasificación de los contratos, en civil existe la clasificación de contratos. Se recordarán ustedes que existe esa clasificación de los contratos civiles. Esa clasificación de cierta manera también es un poco aplicable en el ámbito mercantil. Ahora, ¿de dónde extraigo la clasificación que se da en materia civil? Si ustedes se van a partir del artículo 1587 de su Código Civil, van a encontrar división de los contratos, es así como denomina el Código Civil a la clasificación. Algo que en su momento ustedes pudieron haber visto, esa clasificación. No sé si alguien tiene su Código Civil que me pueda ayudar con relación. A partir del artículo 1587 vamos a encontrar clasificación, que al mismo tiempo pasa algo interesante. Se vuelven características de los contratos. Y entonces vamos a ver que los contratos civiles, al igual que los mercantiles, tienen características. ¿Alguien ahí que tenga su código, por favor? Ahora sí en su casa no pueden decir que no lo tienen, ahí sí afuera. Yo lo tengo, licenciado. Por favor, vámonos con Lesbia, luego nos vamos con Adelson, otra situación. Por favor. Capítulo 5, división de los contratos. Artículo 1587. Los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Muy bien, ahí ya vemos. ¿Sigo, licenciado? Vamos a ver algo interesante. Entonces, el 1587 me lo puedo traer al Código de Comercio, sí. Por ejemplo, si yo hago un contrato de compraventa mercantil, van a nacer obligaciones. Decíamos que la fuente primordial de las obligaciones son los contratos. Entonces, un contrato es bilateral si ambas partes se obligan recíprocamente. Por eso hablamos de los contratos bilaterales. Cada uno tiene diferentes obligaciones. Entonces, por ejemplo, un contrato de compraventa en sus características es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque son diferentes las obligaciones del vendedor que el comprador. Si nos vamos ahora, sigamos con el 1588, por favor. Artículo 1588. Son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos y reales cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Muy bien, entonces aquí encontramos que puede ser un contrato, puede ser consensual o puede ser real. ¿Cuándo estamos ante un contrato consensual? Cuando es aquel contrato que con el simple consentimiento las partes se obligan. Por ejemplo, si usted hace un contrato de seguro, solo con el hecho de que usted manifieste su aceptación, se entiende por perfeccionado el contrato. Entonces, el contrato de seguro, por ejemplo, dentro de sus características, es un contrato consensual. Ahora, diferente. Por ejemplo, un contrato de mutuo o préstamo. ¿Será que se perfecciona solo con el consentimiento o se perfecciona con la entrega del dinero? ¿Cómo se perfeccionará ese contrato? ¿Sí? La entrega del dinero.
con la entrega del dinero. Entonces, la característica de un contrato de mutuo, ¿cuál sería? Que es un contrato real. Se perfecciona con la entrega de la cosa objeto del contrato. Sigamos con el artículo 1589. Vamos, eso es muy importante porque son características al mismo tiempo de los contratos. Artículo 1589. Son principales cuando subsisten por sí solos y accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Contratos principales y accesorios. Por ejemplo, el contrato de compraventa es un contrato principal. Ahora, el contrato de mutuo mercantil, el contrato de mutuo que está regulado en la Ley de Almacenes Generales de Depósito, ¿será un contrato principal o un contrato accesorio? Sí, Efraín, no le escuché. El principal, licenciado. Por ejemplo, ¿será que es principal? Imaginemos el siguiente supuesto. Yo tengo mercaderías depositadas en un almacén, hice un contrato de depósito mercantil. Luego quiero hacer una prenda sobre la mercadería depositada. Hago un contrato de mutuo o préstamo mercantil, ignorando las mercaderías. ¿Ese contrato será principal o accesorio? Accesorio. Accesorio. ¿Por qué? Porque depende de otro contrato para nacer a la vida jurídica. La mayoría de los contratos mercantiles son principales. Son muy pocos los contratos mercantiles que son accesorios. Un ejemplo es el contrato de mutuo o préstamo mercantil con prenda de mercadería depositada en un almacén. Ese sí es accesorio. Vayámonos ahora al artículo 1590. Vayan anotando las características porque les van a servir. Artículo 1590. Es contrato oneroso aquel en que se estipulen provechos y gravámenes recíprocos y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. Muy bien. Por ejemplo, ¿habrá contratos gratuitos en mercantil? No, licenciado, No hay. oneroso. Todo es oneroso. En civil sí puede haber un contrato gratuito, una donación entre... Pero en mercantil, la característica de todos los contratos en mercantil es que son onerosos. Ninguno es gratuito. Ahora, veamos el artículo 1591, por favor. Artículo 1591. El contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause este. Muy bien. Ahí paremos. Entonces, los contratos conmutativos, ¿cuáles son? Por ejemplo, usted desde que contrata una compraventa sabe los provechos, los gravámenes son ciertos y conocidos desde que usted celebra el contrato. O sea, desde que usted celebró el contrato, usted sabe muy bien sus derechos y sus obligaciones. Sabe en qué situación está recibiendo el bien objeto de la compraventa, por ejemplo. El contrato de depósito. Yo ya sé desde el momento del contrato de depósito qué es lo que se está depositando, cuánto se va a pagar por el depósito, cuánto hay que pagar de seguro si hay que asegurar. Esos ya son contratos conmutativos. ¿Por qué conmutativos? Porque los provechos y los gravámenes son ciertos y conocidos desde la celebración del contrato. La mayoría de los contratos en materia mercantil son conmutativos porque yo ya sé los beneficios o las pérdidas que puedo tener. Ahora, los contratos aleatorios. ¿A qué se refiere un contrato aleatorio? Por favor. Es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida desde el momento en que ese acontecimiento se realice. Por ejemplo, denme un ejemplo de un contrato aleatorio. ¿Por qué se dice un contrato aleatorio? ¿Qué sucede en un contrato aleatorio? En el contrato aleatorio, a diferencia de un contrato conmutativo, los provechos y gravámenes dependen de una condición o de un plazo, de tal suerte que no se puede determinar la cuantía de las prestaciones de forma exacta,
sino hasta que se realice la condición o el plazo. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un contrato aleatorio? Cuando se hace un contrato por cosecha, licenciado. Exacto, un contrato a futuro. Lo que me dice Luis es un contrato a futuro. La licenciada les daba el ejemplo de la caña de azúcar. Usted contrata, quiere comprar la cosecha del azúcar o el cardamomo o el café. Es un contrato aleatorio porque va a depender ya sea de las condiciones climáticas, del plazo. Hay una incertidumbre todavía. El seguro es otro ejemplo de un contrato aleatorio, porque seguro es que usted no sabe si va a pasar el siniestro que usted está como tal asegurando, el riesgo que se asegura. Entonces, Licenciado, esos son contratos aleatorios. ¿Sí, Denis? ¿y una rifa y la lotería? Ahí está otro ejemplo. Cuando usted compra un billete de lotería es algo aleatorio. Es incierto. Puede decir que sí, puede ser que no. Vayámonos al artículo 1592, por favor. Artículo 1592. Son condicionales los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes, y absolutos aquellos cuya realización es independiente de toda condición. Muy bien. Entonces estamos ante los contratos condicionales. Están sujetos a una condición. Hay algo interesante. Todos los contratos tienen inmersas condiciones resolutivas. Resolutivas. La mayoría de contratos, si no es que el 99% de los contratos contienen condiciones resolutivas o resolutorias. Todos los contratos bilaterales tienen condiciones resolutorias. ¿Por qué? Porque de esa condición depende el perfeccionamiento del contrato. Si se lleva a cabo la condición, el contrato puede ser que se perfeccione o deje de tener efectos como tal. Por eso es que se recuerdan ustedes cuáles son las clases de condiciones. Ahí recordándose un poquito de derecho civil. ¿Una condición resolutiva, licenciado? O también pueden existir condiciones Suspensivas. suspensivas. Las resolutivas, ¿qué sucede? Si sucede la condición, se perfecciona el contrato. Suspensivas es mientras no se lleve a cabo la condición, el contrato no se perfecciona. Entonces ahí tenemos que los contratos pueden ser condicionales si están sujetos a una condición, o pueden ser absolutos, no están sujetos a ninguna condición. Y esto es importante que tengan ustedes esa claridad. ¿Por qué? Porque al final también son características de los contratos y los vamos a ver en materia mercantil. Ahora, cuando hablamos de la clasificación de los contratos en materia mercantil, vamos a encontrar que hay una clasificación, pero la clasificación en materia mercantil va a depender de la función económica perseguida por cada contrato. ¿Qué es lo que persigue usted con el contrato? Dependiendo de lo que usted persiga con el contrato, es la clasificación, o dentro de esa clasificación podemos encuadrar al contrato. Por ejemplo, hay una clasificación que establece que son contratos de cambio. ¿A qué se refiere un contrato de cambio? El contrato de cambio se refiere a que se procura la circulación de la riqueza. Entonces, cuando usted hace un contrato de cambio, ¿qué sucede? Usted está cambiando un bien o un servicio, ya sea por otro bien, o bien está dando un bien a cambio de otro servicio. ¿Dónde encuadramos esto? Entonces, por ejemplo, un contrato de compra-venta, un contrato de suministro, hablando desde el punto de vista mercantil, son contratos dentro de la clasificación de contratos de cambio. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando un bien o un servicio. A cambio, usted me está dando una cantidad por ese bien o por ese servicio. Entonces, esos son contratos dentro de la clasificación, contratos de cambio. Porque intercambiamos un bien o un servicio por otro bien. O llevamos a cabo
el pago por un servicio. Por ejemplo, el contrato de transporte. El contrato de transporte usted paga por ese servicio. A cambio, el transportista, ya sea que haga el transporte de bienes, mercancías o de personas. Entonces, los contratos en mercantil pueden haber contratos de cambio. Dentro de los contratos de cambio, ¿cuál encontramos? Ejemplo, el contrato de compraventa mercantil, el contrato de suministro, el contrato de transporte. Esos son contratos de cambio. Vamos a encontrar dentro de la clasificación de los contratos de colaboración. En los contratos de colaboración, en los que una parte colabora, permítame, así le doy acceso, colaboran con su actividad al mejorar o desarrollar la actividad económica de otro. Por ejemplo, ejemplos de contratos de colaboración en materia mercantil. Vamos a encontrar el contrato de sociedad. ¿Por qué? Porque en el contrato de sociedad es un contrato de colaboración. ¿Por qué? Porque colaboramos de manera asociativa cada uno en las actividades que vamos a realizar. Entonces, la colaboración puede ser una colaboración asociativa, ejemplo, el contrato de sociedad mercantil, o puede ser una colaboración simple. Por ejemplo, el contrato de edición, el contrato de representación, el contrato de fijación. Esos son contratos de colaboración. Ahora, ¿dónde encontramos esos contratos de colaboración? Por ejemplo, el contrato de edición, de fijación de obra, de ejecución pública o representación. Esos contratos los encontramos en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. ¿Alguien que tenga la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos? Lo tienen que tener porque los van a usar cuando veamos ya propiamente los contratos en particular. ¿Alguien que tenga su ley de derechos de autor? Sí, aquí la tengo. Muy bien, Cristian. Lo voy a molestar con el artículo, con el título cuarto, el título sexto, a partir del 84. ¿Qué tenemos ahí? A ver, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Capítulo 13 de la Capítulo conciliación. sexto. Vamos a ver, capítulo sexto. Capítulo sexto. Inscripciones en particular. No, permítame. Yo creo que andamos, pero vamos a ver. Sí, me pasé. Título sexto, ¿verdad? Ajá. Título sexto. Contratos. Título sexto. Contratos sobre el derecho de autor y derechos conexos. ¿Qué contrato tenemos en el 84, Cristian? Artículo 84, contrato de edición. Luego en el artículo 93. Tenemos el contrato de representación y ejecución pública. Muy bien, ya llevamos 2. 101. En el 101. Contrato de fijación de obra. Muy bien. Esos son contratos de colaboración. Incluso hay otro. Artículo 113. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a ver. Sociedades de gestión colectiva. Muy bien. La sociedad es un contrato, solo que esa es civil. Ahí no nos vamos a meter a tanto lío. Pero, por ejemplo, los 3 contratos que Cristian nos acabas de mencionar, esos son contratos de colaboración. Porque ahí va a colaborar el editor con el autor, con el empresario para hacer la representación pública. Usted va a ver al teatro, por ejemplo, una obra teatral, ahí hay un contrato de representación y ejecución pública. Hay una colaboración entre los artistas y el productor. Entonces hay un contrato de colaboración. Entonces la clasificación de los contratos pueden ser de cambio, de colaboración.
Hay también dentro de la clasificación los contratos de prevención de riesgo. ¿Cuál encuadraría ahí? Dentro de los contratos de prevención de riesgo. ¿El seguro, licenciado? Todo lo relacionado al contrato de seguro, de personas, seguros contra daños, seguros de incendios, seguros de ganadero, todos los contratos de seguros en sus diferentes modalidades encuadra dentro de la clasificación de los contratos de prevención de riesgo. La fianza, reafianzamiento, que era el seguro de caución, encuadran ahí. Hay también lo que se denomina contratos de conservación o de custodia dentro de la clasificación. ¿Cuáles podríamos incluir? El Vamos a hablar de uno de depósito, ellos. licenciado. El contrato de Depósito. contrato de Mercantil. depósito. El contrato de depósito mercantil está dentro de los contratos de conservación y custodia. Entonces, ahí encontramos parte de la clasificación. El depósito puede ser regular e irregular dentro de la clasificación como tal de los contratos. Y luego también tenemos los contratos de crédito. ¿Cuáles serían los contratos de crédito? El de tarjeta de crédito, licenciado. Bueno, para no ir tan lejos y para que se asusten un poquito, ¿cuántos contratos de crédito tenemos? Vamos a ver algo interesante en nuestro Código de Comercio. Vayamos al Código de Comercio, por favor, todos. Y vamos a encontrar algo. ¿Quién me lee el capítulo 4, por favor, del libro 4? Capítulo 4, operaciones de crédito. Sección primera de la apertura de crédito. Artículo 718, apertura de crédito. Por el contrato de apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o bien a contraer obligaciones por cuenta de éste, quien deberá restituir las sumas de que disponga o a proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. Ahí estamos. Paremos solo algo. ¿Cómo se denomina el capítulo 4? Operaciones de crédito. Ahí están todos los contratos que dentro de la clasificación mercantil se denominan contratos de crédito. Vamos a encontrar varios contratos. El contrato de apertura de crédito, aun cuando ya no está en el Código de Comercio, sino en una ley especial, que tenemos en la sección segunda, artículo 729. ¿Qué teníamos ahí? El contrato de descuento, licenciado. Que hoy en día lo encontramos en la ley de factoraje y descuento. Sigue existiendo el contrato, solo que en una ley específica. Este igual es un contrato de crédito. Luego encontramos en el artículo en la sección tercera. ¿Qué encontramos ahí? Cuenta corriente. Este es otro contrato de crédito. Vayámonos al 744. ¿Qué otro contrato tenemos ahí? Del reporto. Ese es otro contrato de crédito. Veamos el 750. Cartas, órdenes de crédito. Ese es otro contrato de crédito dentro de la clasificación. Y el que les pega el grito al cielo, 757. De las tarjetas de crédito. Ahí está. Que ahí recuérdense que está derogado, se derogó por el artículo, por el decreto 2-2024. Ahí tienen presente eso también. Y luego encontramos el otro, 758. ¿Qué tenemos ahí? Del crédito documentario. ¿Cuántos contratos tenemos dentro de la clasificación de contratos de crédito? Son 7. 7. No solo en la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es 1, pero son 7 contratos dentro de la clasificación de contratos de crédito. Ahora, ¿qué sucede en los contratos de crédito? En los que al menos una parte cedente del crédito a la otra persona le cede como tal un crédito. Entonces, dentro de la clasificación. ¿Estamos ahí?
Podría y van a haber más clasificaciones. Si ustedes estudian más clasificaciones, van a encontrar. Hay contratos de garantía. La fianza, la fianza, por ejemplo, es un contrato de garantía. El contrato de, por ejemplo, el contrato de seguro de caución, como un contrato de garantía dentro de la clasificación de los contratos mercantiles. ¿Estamos ahí dentro de la clasificación? ¿Alguna duda? ¿Comprendimos ahí? Licenciado, el contrato ay, se me va esto, pero garantía inmobiliaria. No, recuérdense que, por ejemplo, le voy a hacer la siguiente interrogante. El contrato de la garantía mobiliaria no es un contrato como tal. Es un contrato en el cual usted adquiere un crédito, pero garantiza el crédito ¿con qué? Con una prenda, se podría decir, licenciado. Con un bien mueble. Bien mueble. Bien mueble. Ese bien mueble es el que se va a pignorar, se va a dar en calidad de prenda, pero ahora se le llama garantía mobiliaria. Al final es una forma de garantizar nada más la garantía mobiliaria. Ahora, yo puedo hacer un mutuo, por ejemplo, civil con garantía mobiliaria y no habría ningún problema. Puedo hacer, por ejemplo, yo comerciante adquiero un préstamo. ¿Puedo dar en garantía mi empresa? ¿Sí o no? Sí, sí se puede, licenciado. Sí se puede. ¿Por qué? ¿Y la empresa cuál es su naturaleza jurídica? Ser Es un un bien bien. mueble, licenciado. Vieron un inmueble. Entonces, ese préstamo que yo estoy recibiendo, por ejemplo, yo voy con un banco, imaginemos con un banco, y el banco me da un crédito. El banco es una sociedad anónima, y el banco me pide que garantice como tal ese préstamo. Yo lo puedo garantizar con mi empresa individual, no habría ningún problema. Puedo pignorar la empresa por ser un bien mueble. Ahora, ¿será esa pignoración un contrato o es parte del préstamo? Es parte del préstamo, Es licenciado. parte. Por eso es que no existe como tal, por ejemplo, que usted le digan, mire, el contrato de hipoteca. El contrato de hipoteca no existe. La hipoteca es simplemente una garantía real que recae sobre bien mueble, producto de algún crédito que yo adquirí y doy en garantía el bien inmueble. Pero el contrato de hipoteca como tal no existe. ¿Puede existir hipoteca simplemente así sin necesidad que para garantizar nada? Pregunto yo. No, licenciado, porque No tiene lógica. a ver una causa, licenciado. No tendría lógica que yo solo mire, voy a hipotecar porque yo quiero. ¿Cómo así? Usted va a hipotecar o va a pignorar es porque está garantizando obligaciones con un bien mueble o un bien inmueble. Nada más. ¿Estamos ahí? Entonces, esta es parte de la clasificación de los contratos en materia mercantil. Entonces, en materia mercantil los podemos clasificar. ¿Cómo los vamos a clasificar? Como contratos de cambio, digamos en el caso de contratos de cambio, como contratos puramente de colaboración, de preservación de riesgo, prevención de riesgo, contratos de conservación o custodia, contratos de crédito, contratos de garantía. Así los podemos clasificar. Entonces, todos los contratos que tenemos en nuestro Código de Comercio podemos ir insertándonos dentro de esa clasificación general. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Sí, Javier, que había levantado la mano. Fue sin querer. Bueno, muy bien, ¿quedó clara la clasificación? ¿Seguros? ¿Puedes repetirla, Licenciado, por ¿podría favor? repetirla, por favor? Bueno, vamos a repetirla. Entonces. La clasificación mercantil puede ser contratos de cambio, contratos de colaboración, contratos de prevención de riesgo, contratos de conservación o custodia de cosas, contratos de crédito, contratos de garantía dentro de la clasificación de los contratos. ¿Estamos ahí? Ahora, esa es la gran clasificación. Dentro de esa clasificación, de esa gran clasificación, voy insertando cuáles, por ejemplo,
si yo digo un contrato de suministro, en esa clasificación, ¿dónde lo insertamos? Como un contrato de colaboración, un contrato de custodia, un contrato de prevención de riesgo, un contrato de cambio, ¿dónde lo encuadro? Un contrato de colaboración, licenciado. De cambio. De cambio, suministro, de cambio, porque yo le estoy intercambiando algo. Usted me da rexmas de papel cada mes. ¿Yo qué voy a hacer? Le voy a pagar. Entonces, hay un cambio. Diferentes. Yo le digo a usted, mire, necesito guardar estas mercaderías. ¿Qué contrato hago? Un contrato de depósito. ¿Ese dónde lo encuadro? En la gran clasificación. De custodia. Custodia. Un contrato de custodia o de resguardo. Yo le digo a usted, mire, usted es el dueño de la editorial, pongamos editorial Fondo Economía, por ejemplo. Y llego con usted, le digo, mire, fíjese que yo tengo varios manuscritos y quisiera hacer una publicación de todos mis manuscritos. Tengo un borrador. ¿Qué contrato haría yo con Fondo de Cultura o qué haríamos? Un contrato de colaboración, licenciado. Un contrato de colaboración, pero ¿cómo se enamoraría ese contrato? ¿Un contrato de? Edición. Un contrato de edición. En la clasificación, ¿dónde encuadro ese? En los de colaboración. En los contratos de colaboración. ¿Van comprendiendo esa clasificación? Sí, licenciado. ¿Seguros? ¿Y el de seguro dónde lo encuadro? En el de prevención de riesgos. En el de prevención de riesgo. ¿Y el seguro y en la caución? ¿Dónde lo encuadro? En el de prevención de riesgos también, licenciado. Igualmente. En el de garantía. Garantía. El contrato de reporto, ¿dónde lo encuadro? En la gran clasificación. El reporto, el descuento. En el contrato, en la clasificación de contrato de crédito, licenciado. Ahí estamos. Apréndanse eso. No vaya a ser que en el examen se les olvide. Ojo. ¿Estamos ahí? ¿Comprendía la clasificación, Benjamín, que nos había preguntado? Sí, Lick, gracias, muy amable. ¿Los demás? Disculpe, Lix, es que fíjese que dijo que habló del contrato de garantía y ese sí no lo tengo anotado. El contrato de garantía, por ejemplo, la fianza. Ahí estoy garantizando a través de ese contrato. Es que lo anoté como contrato de prevención de riesgo. Pero lo podríamos encuadrar, por ejemplo, el reaseguro, sí. Un reaseguro, sí. Ese sí lo podemos encuadrar en el prevención de riesgo. La fianza o seguro de caución, que ahora se le denomina, es como dentro de la clasificación de los contratos de garantía. Gracias. Ahí está. ¿Los demás? ¿Cómo vamos con la clasificación? ¿Entendida? ¿Sí la comprendieron? Sí, sí. Licenciado. ¿Sí? En sí, ya no es fianza, sino que es caución. Seguro de caución. Seguro Antes de era caución. fianza y reafianzamiento, ahora es seguro de caución. Eso nos vamos a la ley de bancos y grupos financieros. Ahí encontramos como tal la clasificación. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver un contrato. Ya vamos a encontrar en particular los contratos. Me dicen si ven la presentación. ¿Sí vemos la presentación? Sí, Lick. Bien. Tenemos el primero de los licenciado. contratos. ¿Cuál es el primero de los contratos que vamos a tener? Suministro. No, nos fuimos a uno que no era. Los contratos mercantiles en particular. ¿Cuál es el primer contrato que tenemos en el Código de Comercio? El contrato de compraventa mercantil, licenciado. El contrato de compraventa mercantil. Esto no es algo tan desconocido para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes estudiaron el contrato de compraventa en civil y lo trabajaron incluso ahorita creo que en notariado, si no me equivoco, en notariado ya están incluso dándole forma legal.
al contrato como tal, si no me equivoco. Ahora, ¿será lo mismo una compraventa civil que una compraventa mercantil? ¿No, licenciado? No, Lic. ¿Por qué no? Porque las partes contratantes son diferentes. Ah, Una de las ¿por partes qué? es el comerciante. Exacto, aquí viene una gran diferencia que hablábamos en clase. Al igual que en civil, hay un vendedor y hay un comprador. No vamos a poder perdernos en ese horizonte. Comprador y vendedor. Ahora, la diferencia entre civil y mercantil es que en la compraventa mercantil, de igual forma, hay dos sujetos, vendedor y comprador. Solo que el vendedor en mercantil va a ser un comerciante. Un comerciante que está realizando los actos mercantiles para los cuales está debidamente autorizado. Entonces, eso cataloga al contrato como mercantil. Entonces, la compraventa sigue siendo como una compraventa civil en el sentido que la compraventa es un contrato típico mercantil por el cual uno de los contratantes, llamado vendedor, comerciante, si quieren ponerle ustedes entre paréntesis, se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho. En mercantil, ¿cómo serán cosas o serán derechos? ¿Qué es lo que se da en mercantil? Cosas, licenciado. Cosas, Lic. Cosas mercantiles o mercaderías. ¿Qué más le da a usted un comerciante? Servicios. Servicios. Usted contrata por ejemplo, un servicio. Entonces, en mercantil, el objeto del contrato de compraventa, ¿cuál va a ser en mercantil? Mercaderías, productos o servicios. Eso es lo que le da a usted el comerciante. El comerciante le da a usted mercaderías, productos o servicios. Eso es lo que le otorga. En cambio, en civil al particular a usted le da una cosa o un bien o un derecho. En mercantil no. Siguen siendo en sí cosas, pero en mercantil le vamos a llamar mercancía, mercadería, productos, cosas mercantiles o bienes o servicios. Eso es lo que le da. Al comprador, el comprador puede ser un particular o puede ser un comerciante. Ahí no habría tanto problema. En ese caso, el comprador se obliga a pagar por ello un cierto precio en dinero, que es la esencia como tal. Ahora, esta es la compraventa mercantil genérica, la que todos hacemos todos los días. Porque usted todos los días compra con un comerciante, contrata con un comerciante. Yo les decía, desde que usted sale de su casa, por ejemplo, y dice, no me tomé el café, voy a pasar a un Mac, a un Burger King, o a los que les gusta más de caché, Starbucks, voy a pasar a comprarme mi café. ¿Y ellos qué son? Comerciantes. ¿Qué está haciendo usted ahí? Adquiriendo un servicio. ¿Un servicio o un bien? ¿O un producto? Un Un producto. producto, perdón. Un producto. Está haciendo una compraventa. ¿Será civil o será mercantil? Es mercantil, licenciado. Es mercantil. Es mercantil. Porque estoy contratando con un comerciante. Desde ahí empieza la compraventa como tal. Entonces, la compraventa genérica, la compraventa mercantil, no creo que haya problemas. Porque desde que usted entra a una tienda, compra una prenda de vestir, un par de zapatos, compra comida, compra un artículo, va usted a la librería, compra hojas, compra leyes, compra cualquier cosa, un comercio, es una compraventa mercantil. Es puramente una compraventa mercantil. Vendedor, comprador. Productos o servicios. Pago por esos productos o por esos servicios. No hay ningún pierde. ¿Estamos ahí? Partiendo de ahí. ¿Quedó clara la compraventa mercantil? Genérica. Ahora, esa compraventa mercantil va a tener ciertas modalidades. Y aquí es donde tenemos que tener esa claridad de las modalidades. Aquí no quiero que se me pierda. Si siempre que veamos un contrato, vamos a encontrar algo interesante. Busquemos una definición del contrato como tal. Siempre que definamos un contrato mercantil, lo vamos a definir de la siguiente forma, que es un contrato típico mercantil. ¿Por qué? Porque si yo me voy al Código de Comercio, ¿está regulada la compraventa mercantil?
Sí está. Es un contrato típico. Típico mercantil, porque es mercantil. Si yo me voy al suministro, es un contrato típico mercantil. Si me voy al contrato de transporte, es un contrato típico mercantil. ¿Estamos ahí? Ahora, si yo me voy a un contrato de franquicia, ¿cómo lo definiría? ¿Cómo iniciaría? Es un contrato Atípico. típico mercantil. Ahí estamos. Y ya luego establezco qué consiste. Pero de ahí parto. ¿Estamos? Bueno, entonces en todos los contratos yo tengo que buscar una definición. Tengo que buscar elementos. ¿Qué elementos? Todo contrato tiene elementos personales o intersubjetivos. Por obra divina nadie contrata. Debe haber participación de personas individuales o jurídicas. En el caso de una compraventa, ¿cómo vamos a denominarle? Vendedor y comprador. Para el caso mercantil, el vendedor va a ser un comerciante. Para el caso del comprador puede ser un particular o un comerciante. No habría tanto problema. Elemento real o material. ¿Cuál es el objeto del contrato? Ese es el elemento real. Hay una prestación y una contraprestación. Por ejemplo, cuando usted pasa a McDonald's, Burger King, a cualquier lugar de comida rápida, le dan una prestación, le dan un bien, un servicio o un producto. Esa es la prestación que el comerciante da. A cambio de la prestación hay una contraprestación, el precio. En una compraventa hay una contraprestación que es el precio, que debe de pagar el comprador. ¿Estamos ahí? Luego, el elemento formal. Y aquí es donde se nos complica un poco la situación. ¿Por qué el elemento formal? ¿Qué pasa según el artículo 671 del Código de Comercio? ¿Alguien que me lo lea? No todos al mismo tiempo, uno por favor. Yo le... Por favor, Karen. Formalidades de los contratos. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en el territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo se extenderán en el idioma español. Muy bien, paremos ahí, Karen. Ahora, imagínense, Karen, el siguiente. Usted salió temprano de su casa y no se le olvidó hacer el desayuno, pero tiene hambre. Pasa a un lugar a comprar desayuno de esos famosos, ¿verdad? Usted hizo un contrato como tal. Ahora, la forma del contrato, ¿cómo fue? Verbal. Un contrato verbal. ¿Puedo contratar de manera verbal? Sí, porque Sí, voy sí. ¿Por qué? Porque hay libertad de forma. Ahora bien, en la compraventa puede haber también de manera verbal o de manera escrita como elemento formal. ¿Por qué? Porque hay una libertad de forma. Ahora, dependiendo la compraventa, puede ser que sea necesario que se documente esa compraventa. Puede ser también que esa compraventa, dependiendo su modalidad, tenga que hacerse constar en títulos de crédito. ¿Estamos ahí? ¿Me van siguiendo? Elemento formal es la forma. Puede ser verbal o puede ser escrita. Si es escrita, puede ser documento privado, escritura pública o título de crédito, dependiendo. ¿Estamos ahí? Sí. No se me han perdido. Ahora, modalidad. Aquí viene lo siguiente. Cuando usted compra, por ejemplo, la mayoría lo hace al contado. Paga y ahí terminó el contrato. Ahora, ¿puedo realizar una compraventa al crédito? Sí. Claro que sí lo puedo hacer. Por ejemplo, necesito cambiar todo el amueblado o la línea blanca de mi casa. Pero no puedo pagar en este momento todo. Me voy a cualquiera de esos sitios, de esos comercios donde venden línea blanca. Vengo y contrato y adquiero al crédito. Estoy llevando a cabo una compraventa mercantil al crédito ¿de qué? De mercaderías o productos. Ahora bien, como es al crédito, ¿dónde voy a documentar cuál va a ser el elemento formal?
porque si regresamos acá, de igual va a haber vendedor, comprador, va a haber mercadería y va a haber precio. Solo que ese precio lo voy a pagar al crédito, no lo pago al contado. Si fuera al contado, me dan incluso una factura contable y ahí terminaría todo. Pero como es al crédito que estoy comprando, ¿dónde hago constar esa mercadería que está siendo dada al crédito o ese producto que me están dando? Sería por medio de factura. ¿Factura cambiaria, licenciado? A través de un título de crédito. Ahora, ¿cuál va a ser ese título de crédito, Efraín? ¿Una factura cambiaria? Leamos la factura cambiaria, por favor. Alguien que la tenga, Listo. por favor. 591. La factura cambiaria. La factura cambiaria es el título de crédito emitido en forma física o electrónica, que en la compraventa de mercaderías o en la prestación de servicios, el vendedor o prestatario de un servicio libre y entrega o remite al comprador o beneficiario de un servicio. La factura cambiaria que se emite incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o sobre parte insoluta de la compraventa o prestación de servicios. Ahí estamos. Después seguimos lo demás. Entonces, ¿cuándo voy a emitir una factura cambiaria? Cuando presté un servicio al crédito o bien cuando se di bienes en crédito, di productos en crédito. Entonces es necesario crear una factura en la cual se documente ese contrato de compra-venta mercantil, pero al crédito. ¿Puedo crear una factura cambiaria sin haber dado un servicio o dado productos al contado? ¿Será que puedo crear esa factura cambiaria? Si me los pagaron de una vez. Sí. ¿Puedo o no puedo crear la factura cambiaria? Pagaron de una vez, Ya la pagaron, ¿no? hay que hacer una factura contable. Una vez no se había el contado. Si fuera pagado en el momento, es una factura contable. Pero como fue al crédito, ahí sí nace ¿qué? La factura Cambiaria. Entonces, la factura cambiaria es el elemento formal de un contrato de compraventa mercantil al crédito. Al crédito. Si la compraventa no fue adquirida al crédito, la mercancía, no me van a crear nunca una factura cambiaria. Sigamos leyendo, por favor, Karen. Ahí vamos a encontrar la razón de ser. Karen, sigamos. El comprador o beneficiario de un servicio estará obligado a devolver al vendedor o prestatario del servicio la factura cambiaria original aceptada en la forma y condiciones que establece este capítulo. No se podrá librar una factura cambiaria por compraventa de mercaderías si la mercadería no se ha entregado real o simbólicamente. Si se trata de facturas cambiarias que se emiten por prestación de servicios, el prestatario del servicio es responsable de la veracidad de lo establecido en el documento y que sea posible ceder el derecho de crédito en forma independiente de la obligación contenida en el contrato en virtud del cual se beneficiará el servicio. Muy bien, ahí estamos ahí. ¿Quedó claro? Cuando estamos hablando al contado no hay ningún problema. Usted paga y se acabó. ¿Qué es lo que hacemos todos? Usted va con el comerciante, le gustó el producto, paga y ahí terminó. Si bien le va, pide factura. Si no, fue verbal. Pero cuando es al crédito, tiene que haber un documento que conste como elemento formal del contrato de compraventa mercantil al crédito, que sería la factura cambiaria. Por eso es la razón de que hayamos colocado esto acá. Documento o título de crédito. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Los demás? Sí. Con reserva de dominio creo que no habría tanto problema, ¿verdad? Con reserva de dominio se recordarán ustedes que mientras no es pagada la totalidad, puede ser que usted se quede con el bien dado en venta mientras no se perfeccione como tal la compra-venta. Usted puede tener la reserva de dominio. De muestras o de calidades que defina nuestra ley también. Se puede dar el caso también de compra-venta de muestras. Ahora, hay una compra-venta que es la que nosotros vamos a ver. La asistencia solo es que pongan atención.
Nancy, con que pongan atención no hay problema, porque si no en el examen ven a Cristo como que va a bajar de las alturas, pero no baja. Los que quisieran subir son ustedes. Solo es con que pongan atención, porque en el examen, ahí sí, parece que vieran a Cristo. Entonces, por eso hay que poner atención, para que no pase eso. Veamos qué establece el 695. 695. Esta es otra modalidad de la compraventa, que esa es la que inicia nuestro código, pero nosotros tenemos que haber visto primero la compraventa genérica de mercantil, que es la que todos hacemos, y la del crédito, que también todos las hacemos en un momento determinado. Ahora, ¿a qué se refiere el 695? ¿Alguien que me lo lea, por favor? Ventas contra documentos. En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos por el mismo. Salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo, alegando defectos relativos a la calidad o al estado de las cosas, a no ser que tengan prueba de ello. Muy bien. Imaginemos el siguiente ejemplo. Karen, usted tiene depositadas mercaderías en un almacén. Yo se las quiero comprar. ¿Podemos hacer un contrato de compraventa? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Ese contrato cómo se perfecciona? ¿Manda? De compraventa mercantil. Sí, pero ahora, para que realmente yo vaya a ser el dueño de esas mercaderías que Karen me está vendiendo, o qué tiene que hacerme? Licenciado, si son cosas de emitir un certificado de... Ya está el certificado de depósito. Imaginemos que ya tenemos certificado de depósito. Karen dice, mire, yo soy la dueña de las mercancías, productos, aquí están los documentos. ¿Cómo se perfecciona esa compraventa? Tiene que endosar el título de crédito y dar aviso al emisor de ese título para que usted pueda ser inscrito como el propietario de sus bienes. ¿Cómo se denomina esa compraventa 695? Venta contra documentos. Venta contra documentos. Con los simples documentos, sin necesidad de ver la mercadería, ya se puede, ¿qué? Vender la misma. Solo con la entrega de los documentos, que en el caso si son títulos de crédito, como decía Mario Alfonso, debo de endosarlos. A eso se refiere, venta contra documentos. No es necesario que Karen mire, licenciado, aquí le traigo todos los furgones, aquí está toda la mercadería para que hagamos el negocio. ¿Será que es necesario? No. No, solo con que ella tenga ¿qué? El documento que ampare esas mercaderías. Solo con ese documento ya podemos hacer una venta contra documentos. ¿Cómo se perfecciona la compraventa? Con que ella me entregue los documentos. ¿Estamos ahí? A eso se refiere venta contra documentos. ¿Sí? ¿Tania? Buenas noches, licenciado. Estaba viendo esto, lo de venta contra documentos. Estos son los que se utilizan más que todo en las exportaciones e importaciones, ¿verdad? Exacto. No necesita usted ver la mercancía. Así es. Gracias. Solo con que me dé los documentos, la póliza, la factura cambiaria, la factura, con eso es más que suficiente. Ya podemos hacer la compraventa. Casi siempre le van a pedir también lo que es un documento que le llaman BL. El conocimiento de embarque. Pero ese es otro. Mire, ese es otro, Tania. Léame el 696. Ahí está la que usted me dice. Que sería lo de donde dice cosa en tránsito. Si las cosas se encuentran en tránsito y entre los documentos entregados figura la póliza del seguro de transporte. Los riesgos se entenderán a cargo del comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías al porteador, a no ser de que el vendedor supiera al tiempo de celebrar el contrato la pérdida o la avería de las cosas y lo hubiera ocultado al comprador. Ahí está. Ahí está la que usted me dice.
Esos son los contratos de cosas en tránsito. Por ejemplo, en la mercadería todavía viene en China. De China viene para acá. ¿La puedo negociar, Tania? Podría, pero ya se comprometió porque ya viene en tránsito. Y prácticamente son 2 meses más o menos para que venga. llegue Pero, por ejemplo, destino. Exacto. ¿podría yo negociarlas? Sí. Cosas en tránsito. Sí. La mercadería viene todavía de puerto para las bodegas de zona 13. ¿Las puedo vender? Sí. Cosas en tránsito. Ya solo. Exacto. Fácil. Ese es el derecho mercantil. Al derecho se denomina, ¿cuáles son los principios? Verdad sabida y buena fe. Yo sé que usted trae mercadería ahí, yo sé que es mercadería de primera. Hay buena fe, no necesito verla. Solo con que usted tenga los documentos que amparen que usted es el propietario, véndamela. Yo confío en usted. Confianza y con la confianza en derecho mercantil debe existir. ¿Estamos ahí? Ahí también hay un caso por si se pierden los Gracias, embarques en el licenciado. transcurso del viaje, hay un seguro marítimo. Ah, sobre sí, eso, sí, ¿verdad? sí. Es que, y eso depende de la modalidad en que haya comprado. Los Incoterms o términos de compraventa mercantil internacional. Eso ya son otros líos. Pero imaginémonos, el código nos da algunos ejemplos. FOB, CIF, ahí nos da algunas formas de cómo contratar. Bueno, ya los dejo aquí, que ya les da notariado, ya me están diciendo. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, licenciado, muy amable. Bien.